Muy buenas a todos. En el vídeo de hoy vamos a explicar en detalle el concepto de diversificación. Por lo general, este concepto está mal interpretado, ya que por tener más activos en cartera no significa que estés más diversificado o menos, sino tiene mucho que ver con la correlación entre estos activos, ¿vale? Empezaremos con un análisis del concepto, luego pasaremos a analizar qué tipos de diversificación existen y finalmente acabaremos aplicando lo explicado en el SP500 como ejemplo. Antes de empezar con el vídeo, me gustaría invitaros al Club de Inversión Sensata. Aquí publicamos informes y análisis exclusivos sobre posicionamiento de mercado, qué están comprando los grandes inversores como Ray Dalio, Warren Buffett y Stanley Druckenmiller. También hablamos sobre fondos de inversión, actualidad económica y cultura financiera. Además, en este club podéis interactuar y conocer a otros inversores. Si estáis interesados en uniros, lo podéis hacer a través del código QR que veis en pantalla o con el link de los comentarios. Seguimos con el vídeo. El concepto de diversificación, pues como mencionábamos antes, tiene mucho que ver con la correlación entre activos, ¿vale? Y es lo que muestra este gráfico. Como podemos ver, el X-axis significa tiempo, ¿no? Y el Y-axis significa el retorno, ¿no?, de estas inversiones. Como podemos ver, la inversión E y la inversión F tienen una correlación negativa, pero su retorno medio, ¿vale?, es al alza. Como podemos ver, la inversión E, la morada, baja, ¿vale? Pero luego cuando vuelve a bajar, tiene una bajada menor, ¿no? Y cuando esta baja, la roja sube, ¿vale? Entonces, veis que la cartera se queda en el medio siempre y sube sin parar, no tiene fluctuación. ¿Por qué? Porque cuando la roja sube, la morada baja, pero el neto es positivo, ¿vale? A lo largo del tiempo. Y es lo que buscamos como inversores. Intentamos no invertir en la E porque veis que tiene bajadas y subidas y vamos a sufrir, ni tampoco invertimos solo en la F porque tiene subidas y bajadas igual que la otra. Lo que hacemos es invertir en ambas, lo que hace que nuestra cartera suba sin volatilidad, ¿no? Esto sería el ejemplo, pues, idílico, ¿no? Esto es muy difícil de encontrar dos activos con un retorno medio positivo, ¿vale? Y con una correlación negativa perfecta, ¿vale? Esto es prácticamente imposible de encontrar. Y bueno, lo que mencionábamos antes, ¿no? Que aquí, por ejemplo, con dos activos conseguimos una diversificación perfecta. Cosa que si añadiéramos 200 activos, igual si se correlacionan mucho entre ellos, como puede ser, acabaríamos con una inversión similar a la E o la F, ¿no? Con volatilidad. Aquí lo vuelve a mostrar, ¿no?, con diferentes grados de volatilidad en dos activos, ¿no? Tenemos en el X-axis el riesgo, ¿vale? Y en el Y-axis el retorno, ¿vale? En vertical y en horizontal. Lo que intentamos siempre es minimizar esa volatilidad, ¿no? Queremos minimizar y maximizar el retorno. Por lo tanto, cuando las estrategias están descorrelacionadas, pues vamos a ver una curva así, ¿no? Como podemos ver en el -1, que vemos que si están perfectamente descorrelacionadas vamos a poder tener un riesgo de cero, una volatilidad de cero, con un retorno positivo, ¿vale? Que es lo que veíamos antes. Normalmente, pues igual está en el 50-50, ¿no?, de pesos. Eso, al final, las líneas estas lo que muestran son diferentes combinaciones de pesos y su respectivo retorno y volatilidad, ¿no? Y pues si vemos una correlación negativa, retornos positivos, pues sería lo mejor, ¿vale? Dos activos así. Que los activos tienen correlación cero, porque recordemos que la correlación va de -1 a 1, ¿vale? 1 es que se mueven igual y -1 es que se mueven opuesto, ¿vale? Y 0 es el medio, que realmente no hay una correlación entre ellos, ¿no? Que es 0, o sea, igual pueden subir los dos a la vez, como pueden bajar los dos a la vez, como que sube uno y baja otro, ¿vale? ¿Qué pasa? Cuando es 0, pues vemos que ya no hay ese riesgo, esa diversificación perfecta, ¿no? Pero sigue habiendo una diversificación mayor por el mismo retorno que si la correlación aumenta a 0,5 o que si la correlación es 1, ¿no? Que en el caso de 1 vemos que ya no hay un beneficio de diversificación, simplemente si el activo B tiene más riesgo, pues si invertimos más en el activo B, pues nuestro riesgo va a subir proporcional al peso
Cosa que si la correlación es negativa o menor a 1, pues vemos que aunque aumentemos el peso en uno u en otro, ese riesgo no aumenta proporcionalmente, ¿no? Vemos que aumenta poquito y nos da más retorno. Ahora pasamos a analizar los tipos de diversificación, ¿vale? Se puede diversificar por tipo de activo, ¿vale? Podemos tener acciones y bonos en cartera, acciones, oro, bonos, derivados. ¿Qué son los derivados? Pues son productos financieros que su precio se deriva de otro, ¿vale? De un subyacente. Luego se puede diversificar por geografía, invertir en Estados Unidos, Europa, países emergentes, ¿no? Distintos riesgos. Y luego por divisa también podemos estar invertidos en dólares, en suizo franco, yen, etc, etc. Que esto pensemos que también el dólar, el suizo franco, pues tienen un precio en euros también y esto fluctúa, ¿no? Y hay veces que puede jugar a nuestro favor, ¿no? Normalmente cuando hay estrés financiero, como una crisis del 2008 o un COVID, el dólar se suele apreciar mucho y el yen también porque son activos, digamos, refugio, ¿no? Economías que son pues bastante estables y son, al final, cuando hay un riesgo financiero, la gente lo que busca es liquidez en dólares. Por lo tanto, se aprecia mucho frente al euro y si tenemos pérdidas en otros activos, pues eso compensa, ¿no? Pero también puede jugar en contra, ¿no? Entonces también hay que tener esto en cuenta. Luego también se puede diversificar por sector, no estar solo invertido en un sector, sino tener tecnología, salud, el financiero, etc. Y luego también se puede diversificar por factor, tener empresas de crecimiento, valor, de value, momentum, etc. Vale, pero lo más importante es que la descorrelación tiene que ser fundamental, ¿vale? Por ejemplo, si tenemos acciones de Apple y compramos una opción de venta, ¿vale? Ya sabemos que estos activos por fundamento tienen una correlación negativa, ¿no? Si hemos comprado un contrato que se beneficia de una caída en Apple, pues ya sabemos que si Apple cae, nuestro contrato va a valer más y por lo tanto las pérdidas que tengamos en Apple se van a compensar de alguna manera. Pero si por ejemplo compramos acciones de Apple, que es tecnológica, y acciones de Google, que también es tecnológica, igual están muy correlacionadas, ¿no? Y si sube una, baja la otra, entonces realmente no hay una diversificación. Y lo mismo puede pasar con la geografía, ¿no? Si sabemos que Europa está muy expuesta a la economía de Estados Unidos porque la mayoría de sus ingresos provienen de aquí, pues si Estados Unidos va mal, lo más normal es que Europa vaya mal y tampoco habría mucha diversificación, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que la descorrelación que estamos comprando sea fundamental para que ésta perdure en el tiempo, ¿vale? Porque las correlaciones cambian con el tiempo. Vamos a poner de ejemplo el SP500 para que veáis cómo afecta la diversificación a una cartera, digamos que una persona solo está invirtiendo en el SP500, pues vamos a ver cómo el incorporar, por ejemplo, renta fija puede beneficiar a esta cartera, ¿no? Para empezar, pues vamos a analizar las métricas de rendimiento del SP500 desde 1990. Podemos ver que si lo comparamos contra los bonos, digamos, un índice de renta fija, el Global Aggregate Credit, vemos que pues, la renta fija pues, tiene una volatilidad mucho menor, pero también tiene unos retornos muy inferiores, ¿no? Digamos, contra el S&P, que es la línea negra, ¿no? Este gráfico al final muestra el rendimiento a un año del SP500 a lo largo del tiempo. Podemos ver que de media el SP500 durante este periodo ha subido un 11,72 al año, ha tenido una mediana, un 50% de las veces ha subido un 13,42 o más. Y bueno, ha tenido un ratio de Sharpe, ¿no? Que es aquí donde entramos con el tema de la diversificación, que intentamos, pues, el ratio Sharpe, ¿qué es? Pues es rentabilidad sobre volatilidad, ¿vale? Sobre riesgo. Lo que intentamos es aumentar nuestra rentabilidad y reducir esa fluctuación, esa volatilidad. En el caso del SP500 vemos que de media hace un 12%, ¿vale? Que digamos que está alrededor de la línea roja esta que vemos en pantalla. Pero claro, realmente ese 12% al año lo vemos muy pocas veces. ¿Por qué? Como dice la línea negra, al final hay una dispersión enorme entre el retorno real y esa media, ¿no? Y podemos ver que de media esa dispersión
es de un 16%, lo cual es muy elevada, ¿no? Para un retorno de 11. Podríamos ver, sería bastante normal ver un retorno del 27% arriba y un retorno del 5%, ¿no? Podría estar entre esos intervalos, ¿no? Como podemos ver, si le sumamos ese 16 al 11 y le restamos ese 16 al 11, pues veríamos un retorno de entre el -4 al más 27% más o menos. Y eso, si analizamos también las caídas del SP500, pues tiene una caída máxima. Este gráfico lo que muestra es pues ese drawdown, ¿no? Esas caídas históricas. Ha tenido una caída de más del 50%, ha tardado 1.637 días en recuperarse, y esta caída fue la del 2007 al 2012. Y ahora si analizamos pues la correlación, ¿vale? Que lo que buscamos es que sea muy baja, ¿no? Si vamos a invertir en estos dos activos. La correlación del SP500 con los bonos suele ser negativa, ¿vale? Podemos ver que la mayor parte del tiempo está por debajo del 0 y muy pocas veces sube a positiva, ¿no? Y si está positiva suele estar entre el 20%, que es una correlación bastante baja. ¿Por qué es negativa? Fundamentalmente porque la renta fija de calidad, ¿vale? Que es en este caso la que hemos escogido como índice, se suele apreciar en momentos de crisis, ¿vale? Y mientras no hay momentos de crisis, sigue pagando un cupón, porque eso tiene un interés, es una renta fija y paga pues el interés que se ha fijado, ¿no? Entonces, en momentos buenos te sigue pagando esa renta y en momentos difíciles se aprecia. ¿Por qué? Porque bajan los tipos de interés. Y cuando bajan los tipos de interés, la renta fija de calidad se suele apreciar dada la demanda y luego los tipos de interés, ¿no? Que si tú te estaban pagando un 5% y ahora los tipos de interés han bajado un 2%, pues ese precio se ajusta, ¿no? Para ahora el comprador pues compra a un 2% y no a un 5%. Entonces, como podemos ver, el incluir renta fija en una cartera con el SP500 aumenta muchísimo nuestra diversificación, ¿vale? El punto azul aquí nos muestra que el SP500 pues de media da un 12% y tiene una volatilidad del 16 y pico por ciento, ¿vale? Pero cada puntito significa una proporción entre renta fija y el S&P, ¿no? Entonces lo que nos dice es que la proporción que maximiza el retorno y minimiza el riesgo, ¿no? Minimiza el riesgo, aumenta el retorno, es un 27% en el S&P y un 73% en renta fija, ¿vale? Pero claro, esto nos da una rentabilidad de más o menos el 6,25 con una volatilidad del 6, ¿vale? Que es pues bastante atractivo, ¿no? Normalmente veríamos un retorno de entre el 0 y el más 12% al año, que en mi opinión está muy bien. En vez de ver esa volatilidad con el S&P de un -6 o un más 27, ¿vale? Pero bueno, eso ya depende del perfil de riesgo de cada uno. Aquí también podemos analizar, he preparado, pues, para que veáis, la cartera 60% S&P 500 y un 40% en renta fija, para que ya se pueda apreciar realmente esa diversificación, ¿no? La columna de la izquierda aquí es el 60-40, la proporción que he explicado antes, y en la derecha es S&P. Vale, podemos ver ya de primeras que el retorno medio ha bajado a un 9, ¿vale? Podemos ver aquí, ha bajado a un 8,89, mientras que el S&P pues da un retorno mayor, ¿vale? Pero claro, la volatilidad ha bajado de un 16 del S&P a un 10. O sea, esa incertidumbre se ha reducido drásticamente. Y luego la probabilidad de obtener un retorno positivo a un año ha aumentado de 82% a 84%, ¿vale? Y claro, como hablábamos antes, a mayor riesgo, mayor retorno, mayor pérdida, ¿no? Pues el S&P tiene un retorno máximo del 77%, mientras que esta estrategia mixta pues tiene un retorno máximo del 43%, que en mi opinión está fenomenal. Y luego tiene un retorno mínimo del -31 frente al S&P del -47%. En cuanto al Sharpe Ratio, podemos ver que ha aumentado pues, significativamente. Está en un 0,65, mientras que el S&P está en un 0,59. O sea, que por cada unidad de volatilidad, esta estrategia 60-40 te da 0,65 unidades de retorno, ¿vale? Y si fuéramos a equiparar
en términos de volatilidad, ambas estrategias, ¿vale? Podemos ver que el 60-40 tiene un 10%, mientras que el S&P un 16%. Entonces, podríamos apalancar el 60-40, ¿vale? Por 1.6, ¿vale? Para tener la misma volatilidad que el S&P y por lo tanto tendríamos mayor retorno que el S&P asumiendo el mismo riesgo, ¿vale? Porque si multiplicamos por 1.6 este 10%, acabaríamos con un 16% de retorno por el mismo riesgo que ahora tendríamos ese 16% de volatilidad. Entonces, es mucho mejor producto esta cartera 60-40 que el S&P sin más, ¿no? Durante el periodo analizado. Y luego también podemos ver que en términos de beta, que es otra manera de ver el riesgo, el 60-40 pues genera un 1,62% adicional, ¿no? Asumiendo el mismo riesgo que el S&P en esta métrica. Y luego también pues esa máxima pérdida, como hablábamos antes, se ha reducido drásticamente de un menos 55 que mencionábamos antes a un menos 35%, ¿vale? Y de media lo mismo, la caída media es de un menos 1,23 frente a un 1,96. Y luego la recuperación de esa caída máxima de la estrategia mixta que mencionamos es de 1090 días frente a 1637 días. Casi 2 años más para el S&P. Y luego de media esta cartera mixta se recupera antes, etcétera, ¿no? Y aquí podemos ver por los periodos que ha habido de caídas con esta cartera. Ya podemos ver que esa diversificación pues, nos ha reducido el riesgo a la mitad, nos ha reducido mucho la volatilidad. Si apalancamos la cartera obtenemos mucho más retorno por el mismo riesgo y espero que esto os haya ayudado pues, a entender mejor el concepto de diversificación, ¿no? Que no consiste en tener 1 millón de activos, sino en tener igual 2-3 activos que estén poco correlacionados entre ellos. Y finalmente, si estáis interesados en invertir, podéis contratar tanto la renta fija como el S&P en MyInvestor, ¿vale? A través de fondos de inversión. Si no sabéis, os puedo ayudar a través de código QR, podéis organizar una reunión telefónica conmigo, etcétera, totalmente gratuita. Y si no tenéis cuenta en MyInvestor, os podéis registrar con mi código PK23T, os dan 20 euros gratuitos. Y eso sería todo. Si os ha gustado este vídeo, agradezco un like, comentarios, sugerencias. También he creado un club de inversión donde podéis votar el siguiente análisis o comentarme cualquier duda que tengáis, conocer a inversores, etc. Muchas gracias por vuestra atención, espero haberos ayudado. Un saludo.